por la presentación. Quiero agradecer al doctor Diego Aponte por invitarme a esta importante convención y a la doctora María Teresa por la organización de este gran evento. Pues la conferencia que me pusieron, que me pareció muy interesante, es mostrarles a ustedes qué hay de nuevo de acuerdo a lo que podemos revisar en la literatura en la colangiografía retrograda endoscópica. Quiero tocar 4 tópicos: las indicaciones, los nuevos hallazgos que hay en lograr la canulación, cómo prevenir la pancreatitis aguda que se produce por este examen y algunos aspectos de la coledocoscopia. Empezando con la indicación, realmente desde que la colangiografía fue inventada o entrado en la clínica por el doctor McCunnin en 1968, se pensó como un examen diagnóstico. Sin embargo, el año pasado en Estados Unidos se hicieron más de 150.000 procedimientos y la gran mayoría de estos son terapéuticos. Tenemos que tener en cuenta que es un procedimiento un poco complejo, que se requiere un entrenamiento adicional a los 2 años de gastroenterólogo, cirujano gastrointestinal, y que va por unas etapas de acuerdo a la complejidad que nos terminarían pues en ser competentes para hacer abordajes como apuletomías, drenajes de pseudoquistes, etc. Las indicaciones son muy variadas, pero quiero destacar principalmente 2, la obstrucción biliar y el tratamiento de las lesiones o masas biliopancreáticas. ¿Por qué debemos ser muy estrictos con las indicaciones? Porque las complicaciones de esta enfermedad, de este procedimiento, son muy amplias. Tengamos en cuenta que la principal es la pancreatitis, que puede ir de 1 al 15%, pero también puede producirse sangrado e incluso puede haber mortalidad. Si un paciente se nos perfora, hasta un 14% puede morir. Entonces tengamos muy presente eso para decidir si hacemos o no el procedimiento. Dentro de los predictores de pancreatitis, no quiero ahondar mucho en esto, pero quiero resaltar que una mujer que tenga una vía biliar normal y que tenga unas bilirrubinas normales o ligeramente elevadas, según los estudios del Dr. Friedman en New England, tiene un R superior a 40 de tener una complicación como esta de la pancreatitis. Entonces, el mensaje principal de esta conferencia es: por favor, no más colangiografías diagnósticas, utilicemos otros recursos. Podemos utilizar la econdoscopia, la colangioresonancia, reevaluar si está indicado o no el procedimiento, porque los riesgos de morbilidad y de mortalidad son reales. Y no son invenciones nuestras. Este artículo publicado en Gastrointestinal Endoscopy del mes pasado nos muestra cuál es la tendencia de la CPRE en una población de Canadá. Observe cuando el procedimiento o la estadística se empezó en 1984, cómo se hacían procedimientos diagnósticos en su gran mayoría y casi que nulos procedimientos terapéuticos. Con el tiempo se dispararon los procedimientos terapéuticos y observen los diagnósticos, que es la línea roja, son casi 0. Muy bien, el otro aspecto es la canulación. En cuanto a la canulación, tenemos que tener en cuenta las técnicas estándar de canulación, el uso de stent o guías, una nueva idea de nosotros que vamos a mostrar, el uso de drogas, las técnicas de precorte y cuál es el papel de la econdoscopia. Recordemos que cuando estamos canulando la vía biliar, debemos tener en cuenta que la papila puede determinar el conducto biliar junto con el pancreático, pero pueden estar independientes o pueden tener una unión común. Tengamos en cuenta también que para canular la vía biliar debemos pasar 3 esfínteres que debemos sobrepasar con los diferentes accesorios. La primera pregunta cuando vamos a canular es: ¿utilizamos el catéter o utilizamos el papilótomo de una vez? Estos son los 3 estudios más fuertes en la literatura, no queremos extendernos mucho en esto, pero concluyen que es mejor utilizar definitivamente el papilótomo porque nos permite orientar la guía o los diferentes accesorios y orientar la canulación. Tengamos en cuenta la orientación de la canulación. Si vamos a canular la vía biliar, tengamos en cuenta que debe ser entre las 9 y las 12, y si vamos a canular la vía pancreática, entre las 1 y las 4 del reloj. Tengamos también en cuenta el eje. Observen cómo si yo voy a canular la vía biliar me debo ir un poco en paralelo, pero si debo canular la vía pancreática me debo ir un poco más perpendicular. El otro punto controvertido y que también ha habido mucha literatura reciente es si utilizamos el papilótomo con guía o si aplicamos contraste para valorar la canulación. ¿Qué hay de evidencia en esto? Este artículo de los italianos del 2009, un metaanálisis, nos muestra cómo definitivamente la
canulación con guía se debe realizar porque tiene menos riesgo de pancreatitis y más éxito de canulación. Este artículo de un grupo chino que reúne más de 750 pacientes nos muestra también que le va mejor al paciente cuando se canula con la guía que cuando se canula con el medio de contraste, con un OR significativo. Y para rematar este artículo de Endoscopy que nos muestra un metaanálisis de todos los artículos publicados a la fecha sobre el riesgo de pancreatitis con la canulación con guía o con contraste, y nos muestra que la canulación con guía no solo previene la pancreatitis leve, sino la pancreatitis severa con un OR significativo. Se reúnen más de 1.650 pacientes en cada brazo. Por lo tanto, la conclusión es que la canulación de la vía biliar debe ser con guía y no con medio contraste, donde se hace en algunos lugares. Nosotros consideramos que la papila es como una caja fuerte que deberíamos tener la clave o la llave para poderla canular, dado que cuando la vamos a canular usualmente está cerrada. Sería ideal poderle aplicar una sustancia la cual nos permita que la papila se nos abra, y con base en que tenemos un orificio más grande y la orientación que hemos indicado podamos hacer una canulación más sencilla. Por eso propusimos este protocolo que presentamos este año en el AGA, que presentó magistralmente el doctor Víctor Arbeláez, con el fundamento de que entre más intentos de canulación tengo yo, más riesgo hay de pancreatitis aguda, y entre más manipulo la papila o más tiempo estoy canulándola, más riesgo tengo de pancreatitis aguda. Sabemos que el sildenafil, una sustancia utilizada en la disfunción eréctil, también se utiliza en la hipertensión pulmonar porque es un dador de óxido nítrico al relajar el músculo liso. Y como en el esfínter tenemos, como les había comentado, un complejo esfinteriano que podría ser relajado por esta droga, intentamos el uso de ella en 20 pacientes y lo comparamos con 20 pacientes a los cuales no lo utilizamos. Encontramos hallazgos muy interesantes. En los que utilizamos el sildenafil se presentaron 3 intentos de canulación versus 6 en el que no se usó, y el tiempo de canulación en promedio de nuestro grupo que se utilizó el sildenafil fue de 5 minutos versus 11 en el que no se utilizó. Realmente el estudio concluye que el sildenafil puede reducir el número de intentos de canulación y puede facilitar la canulación de la papila. Este es uno de nuestros pacientes. Observe cómo la papila no está botando bilis o líquido biliar. Pasamos el papilótomo, le aplicamos sildenafil 4 centímetros en una suspensión que equivalen a 72 miligramos. Realmente es una dosis que es un poquito alta, pero es muy segura. En hipertensión pulmonar se utilizan dosis más altas. En estos pacientes fueron monitorizados desde el punto de vista cardiovascular con oximetría y no hubo ninguna complicación. Una vez aplicamos el sildenafil, esperamos en promedio en un rango de 1 a 3 minutos para ver si la papila se abre, y como van a ver, la papila relaja su músculo liso que tiene de los esfínteres ya mencionados. Observemos cómo se abre y empieza a salir el líquido biliar. Una vez que se abre hay que estar pendiente o listo con el catéter o con el papilótomo y avanzar la guía y canular. Pero ¿qué hacer si todo falla cuando vamos a hacer la canulación de la papila? Otras opciones son utilizar una guía en páncreas que tiene el fundamento de que cuando utilizamos la guía en el páncreas, que se nos fue al páncreas, la podemos dejar ahí, bloquear el conducto pancreático e intentar con otra guía canular la vía biliar y opacificar. ¿Cuál es la evidencia de esto? En este artículo publicado hace 2 meses en Digestive Endoscopy nos muestra en 165 pacientes que la canulación con doble guía es efectiva y no produce riesgos de pancreatitis. Sin embargo, haciendo un análisis de todos los estudios publicados a la fecha de uso de guía en el páncreas, vemos que la mayoría son series de casos. El único estudio sólido es el estudio de Tejada, que fue ciego y controlado. Aquí quise traerles el estudio, y este estudio muestra que el éxito de canulación solo es del 47% y que la tasa de pancreatitis en esta técnica es del 17%, lo cual es inaceptable, y por lo tanto pues la evidencia nos muestra que no es una técnica que debamos recomendar.
Otro punto controvertido es qué hacer. ¿Hacemos precorte o no hacemos precorte? Recordemos que existen 3 técnicas de precorte. La papilotomía por precorte, en cual la punta se coloca en el poro de la papila y se asciende para el corte. La fistulotomía, en la cual no se toca el poro, sino se hace el corte en la parte superior. Y la esfinterotomía transpancreática, que es cuando la guía se nos va al páncreas, orientamos el corte hacia las 9 o 12 del reloj y cortamos el septo y el páncreas. ¿Cuál es la evidencia de estos 3 tipos de corte? Me encontré con este artículo publicado el año pasado en 274 pacientes que compararon las 3 técnicas. Observen que la tasa de canulación es muy buena de todas las 3 técnicas. Sin embargo, la técnica de la papilotomía y la técnica de cortar el septo pancreático tienen un riesgo inaceptable de pancreatitis cuando la comparamos con la fistulotomía, que es del 2.6%, por lo cual, si vamos a utilizar precorte, utilicemos la fistulotomía, es decir, no tratar de tocar el poro. ¿Cuál es la evidencia del uso o no de precorte en cuanto al éxito de canulación? Este metaanálisis, que reúne casi 1000 estudios, nos muestra que tiene un OR para canulación de 2, que en principio sería bueno, pero como vemos, en el Forest Pro el OR está tocando el 1 y lo cual desde el punto de vista epidemiológico no lo hace muy sólido, por lo tanto la evidencia ahora no es muy sólida de utilizar de entrada el precorte. Existen otras técnicas más desesperadas que quiero mostrarlas porque están en la literatura, pero no las recomiendo, como son la ampulectomía y eso. Otra opción sería la ecoendoscopia. Como sabemos, la ecoendoscopia nos permite evaluar muy de cerca el árbol biliar, y existiría el potencial de que podríamos, a través del ecoendoscopio y de las agujas que utilizamos, canular tanto la vía biliar extrahepática como la proximal cuando tengamos una canulación fallida. En esta tabla se resumen el uso de la ecoendoscopia en la técnica de Rendezvous, es decir, canalizar el colédoco para tratar de que la guía salga por la papila y volver a hacer la colangio normal. Esta técnica se ha descrito en más de 200 casos. Observen cómo el éxito de canulación es aceptable, 81%, si tenemos en cuenta que fueron pacientes con canulación fallida, pero las complicaciones son alrededor del 12%. Cuando hacemos el drenaje de la vía biliar, ya sea por el colédoco o el hígado, estos estudios publicados nos muestran una tasa de éxito similar, pero una tasa de complicaciones muy alta, alrededor de 20%. Estos son más o menos los estudios. Bueno, esto no es presentable. Pues en nuestra unidad hemos tenido oportunidad de realizar esta técnica. Observen, este es un paciente que tiene el colédoco dilatado, esta es la masa, esta es la porta estrellándose con la masa, lo cual lo hace en principio irresecable. La idea es perforar a través del ecoendoscopio el colédoco y a través de ese colédoco, no vamos a mostrar mucho esto por tiempo, hacemos la colangiografía, observa el colédoco y toda la vía biliar y podemos avanzar la guía, que salga la papila y hacer una esfinterotomía normal, lo cual sería menos complicaciones, pero es supremamente complicado hacer esto, o como en este caso avanzar un stent y drenar la vía biliar al duodeno. En este otro paciente que tenía una obstrucción completa del bulbo por una masa del páncreas, hicimos lo mismo con el ecoendoscopio, pero lo que hicimos fue identificar la vía biliar intrahepática, bueno, canularla y opacificarla. Esto es vía biliar intrahepática, es la rama izquierda totalmente dilatada. A través de esta rama izquierda dilatamos el tracto y colocamos un stent y drenamos al estómago. Muy bien, ¿qué hay de nuevo para prevenir la pancreatitis aguda? Creo que en este punto es donde más se ha avanzado y quiero pasar rápidamente los estudios por el tiempo. ¿Qué evidencia hay sobre el uso del stent pancreático para prevenir la pancreatitis? Este estudio, publicado este año, nos reúne los 40 estudios que reúnen 1.542 pacientes sobre la evidencia de uso o no del stent para prevenir tanto pancreatitis leve a moderada o severa, y nos muestra que definitivamente sí es útil colocar un stent en estos pacientes. O sea, toda paciente joven o que haya sido muy manipulada la vía biliar y que la guía se nos vaya al páncreas, deberíamos aprovechar y dejarle un stent. Sin embargo, la técnica no es muy fácil.
¿Qué otras medidas hay para prevenir la pancreatitis? El mes pasado salió en Pharmacology este metaanálisis, el cual reúne todos los estudios que se han hecho con indometacina y demuestran que la indometacina colocada rectalmente antes de la CPR, durante o posterior al es efectiva en prevenir la pancreatitis y es una recomendación aceptable. Sin embargo, en el mismo número de la revista se hace un metaanálisis de todas las drogas que se han utilizado para prevenir la pancreatitis y este metaanálisis muestra que la droga que mejor eficiencia tiene es la epinefrina aplicada tópicamente al paciente porque tiene un NNT de 15, es decir, que debemos tratar 15 pacientes para prevenir una pancreatitis y como ven es superior al de los AINES o la indometacina y muy superior a los otros medicamentos que no se recomiendan actualmente. Este metaanálisis concluye que podríamos combinar estos dos medicamentos diferentes porque tienen mecanismos de acción diferentes y podrían beneficiar al paciente. Finalmente, hay veces que la colangiografía no nos puede demostrar más allá de lo que nosotros podemos ver y debemos probablemente hacer coledocoscopia. Con el advenimiento de accesorios que se permiten esta coledocoscopia más fácil, como mostró el doctor Landaeta ayer, podemos ver o aclarar pacientes que tienen estenosis del colédoco, que tienen cálculos difíciles y que podemos hacer litotripsia directa, ya sea mecánica o por láser, y podemos evaluar la enfermedad pancreática. Este es uno de nuestros pacientes que tuvimos recientemente, tenía varias colangiografías realizadas en otra institución y no se le había aclarado el síndrome obstructivo, decidí hacerle una ecoendoscopia, la cual muestra, este es hígado, la vía biliar intrahepática llena de estas lesiones isoecoicas que no dejaban sombra acústica. Al principio pensé que era una masa, pero cuando movía el paciente las lesiones se movían, lo cual me sugería moco. Le hice nuevamente colangiografía y lo que vemos es gran cantidad de moco saliendo por la vía biliar. Por lo tanto, decidimos hacer una coledocoscopia con Spyglass y vemos dentro del coledoco la abundante moco que hay dentro de la vía biliar y múltiples papilas en la pared, las cuales biopsiamos y nos reportaron una neoplasia mucinosa papilar intraductal, no de la vía pancreática, que es lo que frecuentemente vemos, sino de la vía biliar, que es una enfermedad supremamente rara, y creo que este es el primer caso descrito en nuestro medio. Entonces, ¿qué podemos concluir de nuestra presentación? Por favor, no más colangiografías diagnósticas, obviamente habrá algunas excepciones. Si vamos a canular, siempre utilicemos la guía y si vamos a utilizar precorte, utilicémoslo tempranamente y hagámosle una fistulotomía. Drogas probablemente podría ser un campo de investigación, pero es algo experimental. Considero que la ecoendoscopia como método de canulación alternativa en el CPR también es en el campo experimental porque hasta ahora tiene un porcentaje de complicaciones inaceptable. Para prevenir pancreatitis aguda, la principal medida es no hacer una CPR no indicada, pero si el paciente definitivamente hay que hacerla, probablemente la medida que más funciona es colocarle en la papila, como colocamos ahora el Viagra, adrenalina, y podemos combinar con un AINE, y utilizar otros métodos actuales como la colangioscopia para evaluar estenosis o lesiones complejas. Muchísimas gracias.